Señoras, señores, seguimos en Código Político. Nos están esperando, en un ratito vamos a hablar con ellos. Juan Carlos Alderete, que es el líder de la corriente clasista y combativa, que estuvo en el Indoamericano, que estuvo negociando en la Casa de Gobierno. ¿Había gente de la política y de las organizaciones sociales? Sí, claro, no era todo lo que había de todo, pero ellos estaban ahí. Y Lelio Mármora, que de migraciones y de las nuevas culturas y las cuestiones de la poblacionales, te sabe como pocos en la Argentina y nos va a ayudar a entender un poquito más. Las internas y las externas. Sí, señor. Nos va a ayudar a entender un poquito más de este fenómeno que de repente apareció, porque decimos de repente porque la verdad que nunca lo habíamos mirado como se las cosas son de repente cuando nosotros las transmitimos, claro, efectivamente. Sí. Eso ocurre así. Este pedacito de Código Político se llama Picado Fino. Y yo les pediría que dejen de hacer las cosas que están haciendo y escuchen a Van der Kooi lo que tiene para contar. ¿Qué cosa? A ver, qué sé yo, hay gente que me está haciendo cosas. Muy bien. Muy bien. A esta hora hay gente que está haciendo Esperamos cosas. que está haciendo una cosa importante. A ver, ¿usted se acuerda la imagen de cuando, si no se acuerda se la contamos, cuando la presidenta de la Nación anunció que Nilda Garrera, la nueva ministra de Seguridad, y que se llevaba seguridad del árbitro del Ministerio de Justicia, las cámaras tomaron al canciller Timerman parándose alborozado, porque se alboroza mucho Timerman cuando se anunció de la presidenta, y abrazando a Aníbal Fernández, al cual lo habían acostado limpito. Sí, ahí digo, era muy contrastante el alborozo de Timerman con cómo se iba transfigurando el rostro de Aníbal Fernández. Bueno, ¿y qué pasó? Era notable. A ver, usted sabe lo que pasó, yo no. Bueno, uno creyó que en verdad lo único que había ocurrido era que Timerman lo estaba gastando a Fernández, pero no le pareció, la verdad que parecía mucho en el contexto de un acto solemne, sí, Día de los Derechos Humanos, personalidades extranjeras, Baltasar Garzón, las madres, las abuelas. Faltaban los jueces que condenaron a la Junta, pero bueno. Sí, y a Estracera también. Sí. Pero bueno, se olvidaron. Se olvidaron. El correo anda mal. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que la verdad que la presidenta, con respecto a la creación del Ministerio de Seguridad, no le contó a casi nadie, o a nadie te diría, tanto que Nilda Garré se enteró una hora y pico antes de que se hiciera. Menos mal que le avisó antes del acto. Claro, si no, no hubiera ido. Claro. Estuvo policía Nilda y le dijeron, quédate. No, de verdad esto. Quédate que tenés algo. Hay algo para vos. Para vos hay algo, sí. Bueno, lo concreto es que Aníbal Fernández y Timerman no sabían tampoco, pero se ve que el canciller, por esta proximidad que tiene, un poco más con la presidenta, ellos olfateaba alguna cosa. Entonces, ahí Timerman le dijo, ¿sabés qué? Te van a sacar el área de seguridad. En realidad formalmente la tenía LAC, pero era solo una formalidad. La manejaba el jefe de gabinete. Exacto, te van a sacar. Así que y ahí estaban, que sí, que no, que sí, que no. Parece que Aníbal fue el que le dijo, te juego 10.000 pesos que no. Te juego 10.000 pesos. Claro, ganó 10.000 pesos Timerman cuando la presidenta dijo el área de seguridad, la ministra Nilda Garré, y de ahí el alborozo. 10 luquitas. 10.000 pesitos. Qué lindo tener 10 lucas para jugarse. Al bolsillo de Timerman, que tampoco creo que los necesite tanto, pero los ganó en buena ley. Los ganó en buena ley. Sí la necesita porque Timerman. Sin duda, muy generoso. Muy generoso. Bueno, muy bien. Hablando del Parque Indoamericano, en un ratito le vamos a preguntar a Alderete, pero digo, el dato que daba alguna gente del kirchnerismo, que finalmente una de las caras públicas de los grupos políticos, sociales que estaban en el Indoamericano fue Alejandro Salvatierra. Pitu Salvatierra, que era el referente kirchnerista y el que apareció al que el kirchnerismo le dio siempre los escenarios para contar lo que pasaba. Bueno, los kirchneristas decían, cuando todavía no estaba desalojado el Indoamericano y se estaba negociando de manera muy difícil, ellos decían, bueno, ¿cuánta gente hay? 5, 6, 7.000 personas. Hay unos 1.500 que responden de ellos, que responden a alguna forma de organización político-social. Estaba la gente del kirchnerismo, estaba la gente de Alderete, Corriente Clasista y Combativa, había gente del Frente Darío Santillán, de otras agrupaciones. Lo que decían los kirchneristas es, acá lo primero que tenemos que hacer, porque esto es un desastre, se nos desmadra todo y el costo claramente era todo casi todo para el gobierno nacional, es hay que sacar a los tipos que encolumnados políticamente. Tenemos que sacar esos 1.500, después se va a ir el resto. Mal o bien, a Salvatierra le explicaron que había que hacer esto. Salvatierra sacó primero, o convenció rápidamente, a los ocupantes que respondían de algún modo al kirchnerismo. Los otros sectores se resistieron, pero digamos como que el grueso se encolumnó ahí. Y eso facilitó que la gente se fuera. Salvatierra fue y le dijo, muchachos, me dijeron esto. Y sabían que te hablaba con el gobierno. Si no nos vamos, si no aceptamos el acuerdo que están por hacer, nos saca la gendarmería. Y la gente parece que ahí entendió.
¿Y qué pensaba la gente? ¿Qué sé yo? ¿Qué gente? ¿Qué es la gente? Es una cosa la opinión gaseosa. pública. Vamos a Pública. sociologizarlo, algo así. Una cosa así. Y me parece que estos números explican también por qué el gobierno pasó de una actitud muy intransigente los primeros días, de repentinamente a decir, bueno, negociemos, hagamos un acuerdo Y hagamos lo que, casi hagamos lo que pide Macri. Bueno, casi. si nosotros sabíamos estos números, el gobierno los sabía seguro. Sí. No son los únicos. A ver, hubo dos encuestas, dos encuestas hechas entre lunes y martes, los 2 días clave de resolución del conflicto, sobre opinión pública en la capital federal frente al conflicto. El 47% opinaba que la responsabilidad del conflicto era de los dos gobiernos. Pero separado ese núcleo, el 35% pensaba que el responsable era el gobierno nacional. Solo el 16% pensaba enteramente que el responsable era el gobierno de Macri. Bueno, esto refleja un poco cómo es la división electoral más reciente de la capital, ¿no? Pero esto es que al gobierno le estaba costando más que a Macri. Y después, con el tema de la policía, también tiene que ver con las posturas. El 46% de los porteños opinaba que la Policía Federal debió intervenir para evitar el conflicto. Para evitar el conflicto. El 24% que debió intervenir para desalojar el predio. Solo el 3.1% opinaba que la policía no debía intervenir. La cuestión es que por la acción de la policía, Aníbal Fernández empieza esta reforma en la política de seguridad del gobierno de Cristina Kirchner, le sacan la policía y la fuerza de seguridad de Aníbal Fernández, se la dan a Nilda Garré y empieza un camino de más control civil, de desarmar algunas, lo que se dice desde el gobierno hoy, las cajas negras, la corrupción, la falta de transparencia, las licitaciones. Ahora, digo yo, todo esto que se venía haciendo cuando Cristina fue presidenta estos 3 años y cuando Néstor Kirchner fue presidente los 4 anteriores. Sí, sin duda. Digo, se puede... Bueno, Vallecas, como jefe de la policía, llega por es tan sencillo en términos políticos decir, vamos a terminar con la corrupción, y resulta que la corrupción estaba en tiempo de este propio gobierno. Es una pregunta política. Está muy bien terminar con la corrupción. Yo tengo otra pregunta. Lo que no se puede hacer es mirar para el costado con la responsabilidad de Yo lo que tengo otra pregunta es, a ver, viene un Ministerio de Seguridad. Sí, viene una ministra que dice, yo voy a transparentar la situación de la Policía Federal. Se me ocurre que un Ministerio de Seguridad no se circunscribe a la Policía Federal, debe tener una visión un poco más abarcadora. En este caso, digo, eso que la ministra plantea sobre la Policía Federal, ¿es lo mismo que ocurre con la Policía bonaerense y la Gobernación de Buenos Aires? Lo dejo como pregunta, ¿no? Sobre la Policía Federal, una sospecha. Ya un fiscal directamente hoy dio a entender que sería balas, para él casi seguro, un escopetazo de Itaca de la policía la que ocasionó uno de los muertos en el Parque Interamericano. Así que la Federal, si es así, va a tener un problemita adicional. Seguro. Venimos enseguida en Código Político.